Ya, a partir de este momento comienza ya la grabación. Entonces, hacemos un recuento aquí que vimos la definición de derecho como el conjunto de normas jurídicas que son creadas por los órganos competentes y su propósito es la del orden, de alcanzar el orden social. Que si se incumplen esas normas, el Estado tiene el derecho a aplicar la coerción, es decir, la fuerza para hacerlo cumplir. Que el derecho se clasifique en público y privado, que las ramas del derecho público básicamente son el constitucional, el administrativo y el penal, y el derecho privado básicamente es el civil y el comercial, y que el derecho laboral es un derecho social y que tiene tanto elementos públicos como privados. En la estructura del derecho, entonces, tenemos en cuenta ya la norma jurídica. La norma jurídica, tal como lo revisamos hace un momento en la definición de derecho, que es un conjunto de normas jurídicas. Entonces, la pregunta es, además de las normas jurídicas, ¿qué otro tipo de normas conocemos? El amigo Solís decía que normas de convivencia. Entonces yo le ayudo indicándole que podríamos llamarle normas de convivencia social. Entonces continuamos. ¿Qué otro tipo de normas conocemos nosotros? Normas morales. ¿Normas qué, perdón? Morales. Normas morales, correcto. ¿Qué otro Normas tipo de sociales. normas? Las normas sociales. Sí, Las normas religiosas. sociales. Las religiosas. Las normas religiosas, correcto. Familiares. Las familiares, digamos que son las mismas sociales, ¿sí? Bueno, entonces, además de las normas jurídicas, pues nosotros hacemos uso o conocemos otras como son las normas sociales, las de etiqueta social, las normas morales, las normas religiosas, correcto. Y ahora en un momento, en la otra presentación que les voy a hacer, vamos a diferenciar un poco sobre ello porque nos interesa saber a fondo en qué consiste la norma jurídica y cuál es la diferencia con las otras normas. La norma jurídica, ahora lo vamos a ver. Los sujetos del derecho, que son las personas que propician las acciones o conductas, nuestros comportamientos. La sociedad, precisamente las normas, ese conjunto de normas que componen al derecho, tienen como fin la de alcanzar el orden social. La propiedad, indudablemente, en nuestro modelo económico está centrado en la propiedad privada. Entonces, nuestra constitución política establece las directrices con respecto a lo que es la propiedad privada. La familia, que es la célula básica de la sociedad, la célula básica de la sociedad. El Estado, que es la institución político-jurídica en la cual está organizada la nación. ¿Sí? Este Estado lo encontramos en el artículo número 1, el modelo de Estado que tenemos constitucionalmente. Voy a leerles el artículo número 1 de nuestra Constitución y allí nos vamos a dar cuenta. Es el artículo número 1 de nuestra Constitución. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general, del interés general. Entonces allí está planteado como principio fundamental del Estado colombiano todos estos elementos y que en conjunto es lo que conocemos legal y jurídicamente como un Estado social de derecho. Aquí en la lectura, en la revisión que ustedes han hecho, les da unos elementos de análisis para que entiendan qué es eso del Estado social de derecho. Uno de los principios del Estado social de derecho pues es precisamente el principio de legalidad, como lo ven allí en esa diapositiva, que se caracteriza por el imperio de la ley. El Estado colombiano como Estado social de derecho tiene su fundamento, su columna vertebral es la ley. La ley. Y los gobernantes tienen que someterse ante la ley. El otro principio fundamental del Estado social de derecho es la división de poderes. Entonces, el poder político está dividido en legislativo, ejecutivo y judicial. Eso tiene toda una historia que posteriormente ustedes van a realizar unas lecturas como marco teórico de esta materia para que entiendan un poquito de dónde es que viene ese principio de la tridivisión del poder. La teoría del Estado social de derecho, hace un momento lo acabé de indicar y ustedes ya tuvieron la oportunidad acá de revisarlo. Es muy importante, les di tiempito para que pensaran, reflexionaran un poquito sobre ello, para que sepan de qué es o a qué es que se refiere cuando se habla de Estado social de derecho. Los elementos del Estado. Los elementos del Estado. De acuerdo a esta presentación, hay 1, 2, 3, miren allí, 4, 5, 6 y 7. Todos estos 7 elementos los podemos resumir en 4. Óigase bien, en 4 los podemos resumir, que son los siguientes: la población, el territorio, el poder político y la soberanía. Repito, esos 7 elementos que están aquí como elementos del Estado, constitutivos de lo que es un Estado, se pueden resumir en 4. La población, el territorio, el poder político y la soberanía. Las funciones del Estado que tienen que ver con la tridivisión del poder, es decir, la función legislativa, que es la función de hacer las leyes y está en cabeza del Congreso de la República. Recuerden ustedes que el Congreso de la República se divide en Senado de la República y Cámara de Representantes, y es allí solamente donde se hacen las leyes. Constitucionalmente, constitucionalmente solo el Congreso de la República hace leyes y es a nivel nacional. A nivel departamental ni a nivel local se hacen leyes. Solamente el Congreso de la República. La función ejecutiva, que es la rama que gobierna, y esta función ejecutiva sí tiene su centro en el gobierno nacional con el presidente de la República y sus ministros, el vicepresidente. Esto a nivel nacional, a nivel departamental, el gobernador con sus secretarios, y a nivel municipal, el alcalde con sus secretarios. A nivel departamental hay un ente constitucional que es la Asamblea Departamental, que se encarga de cogobernar con el señor gobernador. Y a nivel municipal igualmente hay otro
ente político-administrativo que cogobierna con el alcalde, que es el Consejo Municipal. Entonces, todos ellos conforman la función ejecutiva, que repito, es a nivel nacional, departamental y local. Cuando hablo de local, pues es municipal. Y en tercera instancia, la función judicial, que es quien aplica la ley, es decir, los jueces de la República. En el organigrama de la función judicial están las altas cortes a la cabeza. ¿Cuáles son esas altas cortes? Está la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. A nivel departamental están los tribunales superiores de distrito judicial e igualmente a nivel de los municipios, tanto pequeños como grandes, pues están los diferentes jueces. Allí tenemos las tres funciones, entonces, a las cuales me he referido, que corresponden a la tridivisión del poder: función legislativa, ejecutiva y judicial. Posteriormente, aquí están las clases de Estado, el Estado absolutista. Hay que hacer una revisión un poco histórica, y está el Estado unitario o centralista. Está el Estado federal y está la confederación. Nosotros, el Estado colombiano, somos un Estado unitario. Somos un Estado unitario. Nuestra Constitución lo dice claramente en el artículo 1, el cual ya leí hace un momento. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Unitaria. Allí está consagrado nuestro modelo de Estado. El gobierno, entonces, no se puede confundir las formas de Estado con las formas de gobierno, las clases de Estado, mejor, como están acá. No se pueden confundir, repito, las clases de Estado, que son la absolutista, el unitario, el centralista, el federal y la confederación, no se pueden confundir con las formas de gobierno. Las formas de gobierno, como nos lo dice aquí, está la monarquía o realeza, la aristocracia, la democracia moderada, está la tiranía, la oligarquía, la demagogia. Esas son las llamadas formas de gobierno. La constitución política es la llamada Carta Magna o Ley Fundamental. Recuerden que nuestra constitución política vigente es la de 1991 y es la norma de normas. Por encima de la constitución política no puede haber nada, porque la constitución política es la primera ley del Estado colombiano y representa la estructura jurídica y política de la organización social del Estado. Todas las normas jurídicas e igualmente los actos administrativos deben ajustarse a los principios de la Constitución. Si una norma jurídica o un acto administrativo es contrario a los principios que establece la Constitución, entonces decimos que esa norma o ese acto administrativo es inconstitucional, y al ser inconstitucional es ilegal. Óigase bien, óigase bien. En la otra presentación que vamos a revisar en un momento, allí les explico un poco más eso. La supremacía de la Constitución política, lo que les acabo de decir, es la primera ley del Estado colombiano y todas las demás normas no pueden ser contrarias. Tienen que desarrollar los principios constitucionales para poder que
correspondan o formen parte del Estado social de derecho. La estructura de la Constitución, para cuando la tengan, la Constitución consta de un preámbulo donde está la parte filosófica e igualmente una parte dogmática donde están los derechos individuales y sociales y una parte orgánica donde están todas las autoridades públicas y la organización y funcionamiento del Estado con sus respectivas competencias. Entonces, todos estos aspectos, por favor, que les di tiempo para que los revisaran y ahora he dado una explicación muy general. Es importante que ustedes vuelvan sobre ellos, los lean, los entiendan muy bien y los tengan en cuenta, por favor, como el marco teórico para esta materia, porque durante su desarrollo siempre voy a estar haciendo mención sobre estos elementos estructurales del derecho constitucional. Por favor, ¿hay alguna pregunta, alguna observación? ¿Alguna pregunta, por favor? No, señor, profe. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, termino aquí con esta presentación y ahora sí me voy a ir a la presentación que tengo aquí. Ustedes también en cualquier momento pueden ingresar a la presentación. No sé si alcancemos hoy a terminarla, pero vamos a comenzar, que titula La norma jurídica y la norma moral. Por favor, ¿ha llegado alguien más después de que llamé a lista al comienzo de la tutoría para que me indique para tenerlo en cuenta en la lista? Profe, yo hace ratico me uní. ¿Cómo te llamas tú? Gisela Tarazona. Con J. Ah, sí, por aquí estás. Ya. ¿De qué Profe, ciudad qué eres? pena, buenas noches. Y es Samuel Bogotá. Toledo. De Bogotá, ok. ¿Cuál es el otro amigo que habla por allí? Samuel Toledo, de Bogotá. Ok, miremos a ver dónde está Samuel. Samuel, yo no te veo en este listado. Aparezco en primer nombre como Ever. Ah, como Ever. A ver, miremos a ver. Sí, señor, yo soy en los últimos. Ah, en los últimos. Ah, ya, Ever Samuel. Ok, listo. ¿Por qué no te gusta el Ever o qué? Ah, Samuel. No me gusta. No me Ah, gusta. ojo que las mujeres son las que no se cambian el nombre. Ojo, Samuel, con eso. Bueno, ok. Bueno, volvamos entonces acá a la tutoría. Ya me abrió, vamos a abrirla. La norma jurídica y la norma moral. Entonces, muy atentas, por favor, porque entramos en materia y aquí los escucho muy pasivos. Aquí necesito que participen, por favor. Esto lo hacemos en conjunto. ¿Alguien que lea allí, por favor, cualquiera de ustedes? Cualquiera de ustedes, por favor, que lea. ¿Leer el texto? Problemas. Sí, en voz alta, por favor.
En nuestro leyendo. país existen En nuestro país existen problemas de toda índole. Sin embargo, existe uno que es el culpable en gran parte de la situación actual. Es la corrupción. No es posible que la universidad no centre gran parte de sus esfuerzos en inculcarle a todos y cada uno de sus estudiantes que la corrupción no paga. Gisela, ¿Sí? una pequeña conclusión sobre eso. Una pequeña conclusión sobre eso. Bueno, por lo que puedo entender es que en cierta parte la corrupción tiene el país como tan abordado que tiene en cierta forma el estudio en Colombia como muy, no como prioridad, ¿sí? Vuélvelo a leer, a ver, vuélvanlo a leer. A ver qué es lo que se quiere decir allí. En nuestro país existen problemas de todo índole. Sin embargo, existe uno que es el culpable de gran parte de la situación actual. Es la corrupción. No es posible que la De acuerdo. universidad... Sigue, Gisela, sigue. Listo. No es posible que la universidad no centre gran parte de sus esfuerzos en inculcarle a todos y cada uno de sus estudiantes que la corrupción no paga. Ya. Ya, Listo. ok, es decir, Es decir, nosotros, nosotros o sea, pues por lo que ahora entiendo, nosotros no caemos en cuenta que el gran problema en nuestra sociedad es la corrupción. Las universidades no tratan como que meterle a los estudiantes que eso no está bien, que eso no se debe hacer, que eso prácticamente como que daña más el país. ya, ok. Allí lo que nos está diciendo es que por favor nosotros en la universidad seamos conscientes que la corrupción no paga, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de Sí, señor. acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Ya. ¿Cuál es el acto de corrupción más común de nosotros como estudiantes en la universidad? ¿Cuál es el acto de corrupción más común? Copy y pegue. Ajá, sí, señor. El copy-paste, copy-pegue, ¿qué más? Vas a ver, no les dé pena decirlo. Copia, profe, de pronto que un compañero tenga un trabajo y, y nos lo dé a nosotros, ejemplo, o viceversa. Ajá, correcto. Ahora que estamos trabajando virtualmente, la trampa en los exámenes virtuales, por ejemplo, ¿sí? Lastimosamente me ha tocado que conocer varios casos. Lastimosamente, como ya llevamos un año en esta pandemia y haciendo exámenes virtuales, entonces he conocido de varios casos, ¿sí? Problemas que se presentan con los exámenes virtuales, la trampa allí, todo eso es corrupción. Bueno, entonces tengamos en cuenta esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Cualquiera de ustedes más que cualquier otra compañero o compañera que lo lea, por favor. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Yo lo hago, profe. ¿Qué entendemos por moral cuando queremos educar en ella? Moral significa, en principio, la capacidad para enfrentar la vida. La moral no es un añadido que podemos utilizar como ornamento. En definitiva, el tema de la ética y la responsabilidad social en nuestro sistema sigue siendo uno de esos temas de los cuales muy pocos tienen en cuenta. A ver, Heiler, dame una breve conclusión sobre lo que acabas de leer. Pues
que podría ser como que a veces nos intentan inculcar la moral como sin entenderla, podría ser. Cualquier otro compañero o compañera que que nos haga un pequeño análisis de esta parte donde habla de la ética y de la moral. ¿Nadie más? ¿Nadie más? A ver, por favor. ¿Quién más? A ver, que se atreva. Profe, la moral, pues, digamos que dando referencia al último pedazo del texto, pues que la moral no se pone en tela de juicio. Sí, la moral tiene que ir encaminada como al conducto del bien que nosotros tenemos que llevar como cualquier persona de la sociedad. Ya, una Esa es como pregunta. Ya, Wilson, una pregunta. Nosotros somos, como dice aquí, somos éticos. Debemos serlo. Debemos, pero la pregunta es, ¿lo somos? Pues en mi caso sí, y en nuestro caso creería que sí, profe. Porque creería que estamos haciendo las cosas correctamente, en comparación de pronto de otras personas. Nos estamos Ah, esforzando, estamos buscando, digamos que llegar a una meta, a un proyecto por el camino del bien utilizando la moral. ya, ok. ¿Podríamos afirmar que la gran mayoría de las personas siguen normas éticas, es decir, son rectas? ¿Podríamos afirmar eso? Depende de la situación. A ver, ¿cómo así que depende? Podemos decir Cuéntame, a ver, que sí, que todos somos Angie. correctos, podemos decir que todos somos correctos, que seguimos las normas. Pero un ejemplo básico, la gente que anda en moto, yo ando en moto, por ejemplo, y yo me meto el carril del mío, el de las bicicletas. Es mi trabajo, se supone Ah, que todos tienen un seguimiento, todo tiene una forma de ser, un control. A veces por sí, rosca nos pasamos esos controles. Ah, que yo soy amiga de tal persona, él me lo hace antes. Y después yo me cobro el favor. ya, ajá. Son Tú casos has puesto, cotidianos, tú has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Ese es nuestro problema, ¿no? casi de todos. Yo creo que es de la mayoría. O sea, lo hablo por mí, porque en mi caso pasa. Ya, ok. Muchas gracias por tu sinceridad. ¿Alguien más quiere, hablaste del mío, o sea que tú eres de aquí de Cali, ¿no? Sí, señor, soy de Cali. Bueno, ok. A ver, alguien de Bogotá que nos diga algo acerca de este pensamiento que hay aquí sobre la moral y la ética. O una de las paisas allá de Sabaneta, por favor. A ver. O se fueron las paisas. Bueno, ok. Pregunta, ustedes saben, pregunta para todos, por favor. ¿Ustedes saben quién es Guido Nule? ¿Alguien ha escuchado hablar de No, ese señor? La verdad, no. ¿Nadie? No, profe. no, señor. Especialmente los de Bogotá, por favor, los de Bogotá. Increíble que no hayan No, profe, yo escuchado la quién verdad es no. Guido Nule. ¿Nada? No, profe, no, ni idea. Ni idea. Ah, pues entonces, ahora sí perdí el año. Perdí el Sí, año. claro, profe. Él estuvo vinculado con lo del carrusel de la contratación. Ajá, sí, señor. ¿Cómo te llamas tú? ¿Manuel?
Andrés Fonseca. Ah, bueno, Andrés, explícanos un poquito, a ver, ¿qué es eso del carrusel de la contratación? Tú eres de Bogotá, claro, ¿sí? No, señor, nací en Bogotá, pero vivo actualmente en Cali. Ah, bueno, entonces cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que sabes sobre Guido Nule y el famoso carrusel de la contratación? Cuéntanos un poquito. Eh, bueno, pues así por encimita lo que sé y pues lo que he escuchado por el medio es que él maneja como un consorcio de contrataciones de construcción de obras, puentes, obras civiles, y por medio de todos esos contratos adquirió como beneficios ilegales, estuvo involucrado en corrupción y se robó una gran parte de dinero en base a esos contratos. O sea, prácticamente como que le robaba a la ciudad toda la inversión que estaba haciendo para construir esas obras. Ajá, sí, señor, eso es correcto. ¿Y cuando era alcalde quién? ¿Tú recuerdas? Eh, ¿Quién era el no rec- alcalde de Bogotá? Era un señor Canocito, Samuel Moreno, profe. eso, Ah, sí, señor. sí, Samuel Moreno Rojas. Ajá, correcto. Sobre todo los bogotanos ahora ya caen en cuenta, no me digan que no habían escuchado eso, por favor. ¿Ya Sí, sí, señor. recordaron? Sí, señor. Gracias, compañero. Ah, bueno, me parecía increíble, pues. ¿Ah? Que no fueran a conocer ese caso. ¿Quieren, quieren que les diga algo para que se asombren? Sí, Miren señor. dónde, miren dónde comenzó esto. Miren el ejercicio que he venido haciendo con ustedes, el ejercicio de reflexión. Miren lo que hablamos, miren que está entre comillas. Eso significa que eso lo ha dicho alguien, ¿cierto? Donde dice que la universidad es la que tiene que inculcarle a todos los estudiantes que la corrupción no paga, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que hablamos al principio. Y luego hablamos de la moral, de la ética, de la responsabilidad y que muy pocos lo tienen en cuenta. Pues, ¿cómo les parece a ustedes que esta es la tesis de grado del señor Guido Nule del año 2000 que se graduó en Administración de Empresas? ¿Cómo les parece? ¿Qué piensan? Una ironía en la vida. Ah, bueno. Bueno, señores y señoras, la tesis de grado del señor Guido Nule, un personaje, como lo dijo el compañero, central de la corrupción, de la famosa carrusel de la contratación de Bogotá, bajo el mandato del alcalde Samuel Moreno Rojas, y que defraudaron miles de millones de dinero público de Bogotá. Y mire la tesis de grado del señor. Qué belleza de tesis de grado. ¿Ah? Administrador de empresas. Una ironía. Ok. Quería que hiciéramos esa reflexión, por favor, y que nos quede un poquito de eso para nuestra orientación profesional. ¿Ustedes de qué semestre son? Primero. Primer semestre. Primer semestre de administración de empresas, ¿cierto? Sí, señor. Es decir, que ustedes van a estudiar para ser colegas de Guido Nule. No, no, señor. No, Colegas en cuanto al título, ¿no? Pero no como el señor Guido Nule. Terrible, terrible. Ok. Bueno, después de esta introducción, de esta reflexión, entonces, miren las definiciones que yo les había indicado hace un momento que les iba a mostrar de derecho. Esas dos definiciones.
Por favor, el amigo Carlos Ballesteros, lea la primera definición, por favor. El derecho es la regla de conducta social obligatoria. Su objetivo esencial es la reglamentación obligatoria de las relaciones sociales, o sea, la disciplina colectiva. Ok. Dame una breve conclusión sobre eso, por favor, sobre esa definición. Eh, no, profe, realmente no logro como comprenderlo bien. El derecho es la regla de conducta social obligatoria. Recuerda que dijimos que el derecho es un conjunto de normas, ¿no? Sí, señor. Esas normas son de obligatorio cumplimiento. Dame el ejemplo, por favor, de una norma que tú conozcas que tiene que cumplirse obligatoriamente. Dame un ejemplo sencillo, por favor, para ayudarte allí. Bueno, pues de pronto ahorita en la pandemia lo que se está manejando, el pico y cédula puede ser, o el toque de queda. Ajá, sí, señor. ¿Qué sucede si tú actúas o si nosotros actuamos en contra de esa norma que es obligatoria? ¿Qué sucede? Va a haber una multa. Ajá, correcto. Nos aplican una sanción, ¿cierto? Sí, señor. Y miren ustedes que el objetivo de esa norma obligatoria es la de crear una disciplina colectiva, es decir, un comportamiento de todos. Porque nosotros lo que queremos con esa norma es ¿qué cosa? Esa norma se ha establecido ¿para qué? Para Hablando de, cumplirla, profe. Sí, sabemos que es para cumplirla, que es obligatoria, pero ¿cuál es el fin de esa norma? Evitar el contagio. Correcto, para detener el contagio, para evitar el contagio con COVID. Y para ello, pues debemos tener una disciplina colectiva. Yo no voy a entrar aquí a discutir que hay gente que no tiene los recursos económicos, que por eso tiene que salir, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Estoy haciendo el análisis desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Desde ese punto de vista, de la norma como tal. No estoy haciendo un análisis social, ni un análisis económico, nada de eso. O si es justo o injusto, o si es justa o injusta esa norma, no. Eso es otra cosa. Estoy haciendo el análisis desde el punto de vista formal, de la norma como tal. ¿Ok? Juana Daniela, por favor, lea la segunda definición. Conjunto de leyes, disposiciones de un Estado que determinan las relaciones de la población desde todos los ámbitos, lo social, lo económico, lo cultural, lo ambiental, y que conceden derechos y exigen obligaciones. Ok, dame una breve conclusión sobre esa definición, por favor. No sé, no sé, profe, ¿qué? ¿Cómo que no? Léela bien y verás que es sencillo, allí la tienes. Una breve conclusión. Nada, Juana. No, profe, pues son, o sea, más que todo es un conjunto de leyes que consiguen derechos y exigen obligaciones, más que todo entiendo de eso. Ok, a ver, Santiago, por favor. Santiago, Sí, señor. una breve conclusión sobre esa definición, por favor.
Pues que estas son las que dictaminan cómo convivimos en relación con los demás. Dame un ejemplo sencillito, diferente al que colocó el compañero hace un ratito. Un ejemplo diferente, sencillo. Pues, a ver. Pues bueno, algo elemental, ya que hablaban del mío. Pues hacer las filas, ¿no? Hacer las filas, pagar pues bueno, no sé. Yo creo que sí, ¿no? O el respeto. Bueno, esa sería una norma social. Profe, Eso sería una norma social, pero estamos hablando de normas jurídicas. ¿de pronto el código de policía puede aplicar? Lo social. Sí, señor, clarísimo. En el código de policía está todo, claro. Sí, señor, el código de policía es el código de convivencia social de todos nosotros los ciudadanos. Está muy bueno el ejemplo. Sí, señor. ¿Qué sucede con el que incumple el código de policía, con los mandatos que están establecidos allí? ¿Qué sucede? Pues puede acceder a una multa económica o de pronto también puede el tema de la libertad. Ya, correcto, le aplican una sanción. Sanción que puede ser pecuniaria, es decir, económica, o puede ser una sanción donde implique un reproche social, o también, inclusive, puede ser con respecto a la libertad. Te pueden arrestar por determinado número de horas. Esas serían las sanciones. Ok. Entonces, miren ustedes, por favor, que desde la perspectiva del derecho como conjunto de normas jurídicas, dichas normas jurídicas son obligatorias, son de obligatorio cumplimiento y en caso de incumplirlas, quien las incumple se hace acreedor a una sanción. Tengan en cuenta eso, por favor. Vamos a continuar con la presentación. Clasificación del derecho, ya lo adelantamos un poquito. Aquí lo tenemos un poquito más amplio. Hay 3 posibilidades de clasificar el derecho. En derecho público y derecho privado, ya lo dijimos, que son las famosas ramas del derecho. En el público está el constitucional, el administrativo y el penal. Y en el privado está el comercial y está el civil. Y allí un poco de ambos el derecho laboral. Pero nos muestran 2 clasificaciones más. En derecho natural y positivo y en derecho objetivo o subjetivo. Desde el punto de vista del derecho natural, sea natural o positivo, lo que significa es que desde la propia naturaleza vienen unas normas que por el simple hecho de nosotros ser seres humanos, la propia naturaleza nos indica que debemos cumplirlas. Por ejemplo, el hecho de no quitarle la vida a una persona. Eso es derecho natural, aunque lastimosamente sea uno de los derechos más violados, pero el respeto por la vida humana es derecho natural. Ese es un ejemplo sencillo. El derecho positivo simplemente traduce que se debe tener en cuenta lo que está escrito. A diferencia del derecho natural, el derecho natural no viene escrito, sino que la propia naturaleza, en la práctica de nosotros los hombres, los seres que ya en ejercicio
de la socialización entre nosotros las personas, hemos creado las normas positivas. ¿Y cuáles son las normas positivas? Son las normas que están escritas. Entonces, alguien que esté por allí bien despierto me dirá, profe, pero esa norma de derecho natural que usted nos acaba de decir, que no matar, eso está escrito también. Sí, claro, es que muchas de esas normas del derecho natural, nosotros nos ha tocado que convertirlas en derecho positivo, es decir, nos ha tocado que escribirlas para hacerlas cumplir. El otro aspecto aquí, la otra clasificación en derecho objetivo y en derecho subjetivo, el derecho objetivo tiene que ver con todo el comportamiento, toda la conducta de las personas que realizan externamente. Por ejemplo, todo nuestro diario quehacer. La chica de acá de Cali que dice que en su motico por ahí se mete de vez en cuando en la vía del mío. El mío es el Transmilenio de Bogotá. ¿Sí? Entonces todo eso es derecho objetivo, es decir, comportamiento objetivo que se puede ver, que se puede oler, que se puede palpar. Y ese es el campo del derecho. El derecho solamente es posible en el campo objetivo. Y la parte del derecho subjetivo, valga la redundancia, que tiene que ver con el interior de la persona. A nadie pueden aplicarle una sanción por algo que tenga internamente. Usted puede pensar todo lo que quiera. Puede pensar en odiar, puede pensar en pasarse el semáforo en rojo, puede pensar en conducir su moto o su carro por el carril del mío, del Transmilenio. Usted puede pensar todo eso, pero mientras usted no lo haga, no ha cometido ninguna falta. Puede quedar en su pensamiento, en su mera intencionalidad, es decir, en su fuero interno. Pero mientras no lo exteriorice, mientras no realice una conducta positiva externamente, usted no ha cometido ninguna falta y por ende no es merecedor de ningún tipo de sanción. ¿Alguna pregunta, alguna observación, por favor, con respecto a esta clasificación? No, profe. No, La señor. mayoría de los derechos humanos corresponden al derecho natural. Por si de pronto no alguien le da pena o miedo, temor de preguntar, entonces allí le completo un poquito. La gran mayoría de los derechos humanos son derecho natural. Recuerden ustedes que los derechos humanos son los derechos fundamentales y eso los vamos a revisar en nuestra Constitución política. Están esos derechos fundamentales a partir del artículo 11 hasta el 41. Bueno, sigamos con nuestra presentación. Las ramas del derecho, ya lo he explicado en 2 oportunidades. Especialmente aquí tenemos en cuenta el público y el privado. La violación de las normas jurídicas. Por favor, Manuel, léanos esta diapositiva, por favor. Manuel Tesarini. Manuel. Se nos perdió Manuel.
A ver, Laura, por favor, Laura Rivas. Bajo las normas, el campo penal aplica la pena de privación de la libertad consciente, el Consistente. resto, con presión, resto o la sustantiva de prisión domiciliaria. El derecho administrativo, la sanción disciplinaria puede consistir en amonestación escrita, multa, suspensión o destitución del cargo, sanción accesoria declaratoria, de inhabilidades para ejercer los cargos públicos, entre otras. En el derecho administrativo a nivel judicial se tipifica la pérdida de investidura mediante sentencia judicial proferida por el Consejo de Estado, como en el caso de los congresistas. Artículo 237, número 5, capítulo Constitución Política. De la Constitución Política del 91. Sí, señor. ¿Sí? Por favor, lean muy bien esa diapositiva y pregunten a ver qué no entienden. Escucho preguntas, por favor. Profe, ¿qué es sanción accesoria declaratoria de inhabilidades? Ah, ¿eso es cuando los inhabilitan en los cargos públicos? Sí, correcto, sí. Pero no es lo mismo que destitución del cargo. Hay destitución, ¿sí? Y hay inhabilidad. Destitución es ipso facto, que no puede seguir ejerciendo el cargo. Y la pero puede aplicar a otro cargo público. Lo que pasa es que normalmente al que destituyen también le aplican la inhabilidad. Es decir, que no puede volver a presentarse para ejercer otro cargo público después de determinado tiempo. Pero eso solamente aplica para cargos públicos, ¿cierto? O sea, si los inhabilitan por ahí, ¿pueden aplicar en las privadas, hacer otro tipo de trabajo? Sí, claro, sí, podrían aplicar en los privados. Podrían aplicar ¿Y eso queda registrado en algún lado? O sea, si alguien Sí, consulta claro. como antecedentes o algo así. Sí, eso queda registrado, sí. Queda registrado en los entes de control, que son la Procuraduría y la Contraloría. Ahí queda registrado. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Sigan preguntando, por favor. Profe, ¿qué es? Se tipifica la pérdida de investidura mediante sentencia judicial. Se tipifica la pérdida de investidura mediante sentencia judicial. Esto se refiere a los congresistas. Tipificar significa que ha cometido un delito. Tipificar es la comisión de un delito, es decir, que ha realizado una conducta que es considerada ilegal. Y se le llama investidura al cargo que ocupa el congresista. Así se llama, investidura de congresista. Cuando ustedes escuchen por allí en los noticieros, vean en los noticieros de televisión que el congresista fulano de tal está siendo investigado y que puede perder su investidura, entonces se refiere a eso, que es probable que haya cometido un delito y entonces sea sancionado con la pérdida de su cargo de congresista, es decir, la pérdida de su investidura, de su cargo. ¿Ok? Sí, señor. Profe, entonces esta última solo aplica a los congresistas o puede Es un haber otro ejemplo. cargo que puede ser Es un afectado ejemplo. por esta investidura. Eso aplica a
todos los funcionarios públicos, ¿sí? A todos los funcionarios públicos. Por ejemplo, el alcalde este que mencionamos hace un rato, el del Carrusel, el señor Samuel Moreno, perdió su investidura de alcalde por corrupto. ¿Sí? A eso se refiere. Bueno, gracias. El señor, ¿cómo se llama el paisa este? Fajardo. El señor Fajardo, en las últimas semanas, le están siguiendo una investigación por que hizo unos préstamos en dólares, supuestamente, todavía no se le ha comprobado nada. Recuerden que en derecho en Colombia, una persona es considerada inocente hasta que no se pruebe lo contrario. El señor todavía no ha sido vencido en juicio. Entonces, el señor Fajardo está siendo investigado por un delito en la celebración de contratos de préstamo de dinero cuando fue gobernador de Antioquia, por unos miles de dólares que prestó, ¿sí? Y entonces supuestamente cometió allí unos delitos y está siendo investigado. Si ese señor finalmente resulta responsable, entonces no podría presentarse como candidato a la presidencia de la República, que es su intención y que ya lo ha hecho en años anteriores. Lo mismo ha sucedido con Petro en Bogotá, por ejemplo, que ha sido investigado, pero finalmente ha sido absuelto, es decir, declarado inocente. Todos los funcionarios públicos son objeto de investigaciones a nivel del derecho administrativo. El derecho administrativo es el derecho del Estado, el derecho público, el que tiene que ver con todo el proceso de funcionamiento del Estado a nivel de lo público. ¿Más preguntas, por favor? ¿Qué otras preguntas hay? Fíjense que estamos hablando de la violación de las normas jurídicas. En el campo penal dice se aplica la pena de privación de la libertad, consistente en prisión. Es lo que coloquialmente nosotros llamamos como llevarlo a la cárcel, ¿sí? El arresto o la sustitutiva de prisión domiciliaria. Hoy en día se utiliza mucho esa figura ante la gran congestión en las cárceles, entonces están concediendo la sustitutiva de prisión domiciliaria. Es decir, que la pena a la cual se aplica no va a la cárcel, sino que se le permite que cumpla esa función en su casa, pero no puede salir. Eso es lo que se llama prisión domiciliaria. Lo que les dije hace un momento, la jerarquía de las normas jurídicas en Colombia. Observen bien, por favor. El que quiera, por favor, puede explicar esa pirámide. El que quiera. No todos a la vez, por favor. Profe, pero la primera, la que está DDHH, no sé qué significa. Derechos humanos. Entonces, a partir de los derechos humanos. Entonces, a partir de los derechos humanos se creó la Constitución política y de la Constitución creo que los congresistas sacan leyes, ¿sí? ¿Podría ser? Sigue, por favor. Ajá, y ya las leyes de los congresistas, el presidente
puede sacar decretos y esos decretos están en los actos gubernamentales, ordenanzas y por último lo que podrían hacer los alcaldes, los acuerdos, entre otros, pero obviamente siguiendo cada una de las de arriba, ¿no? Ah, bueno, ya nos diste una idea. A ver, alguien más, por favor, que participe y nos aclare. ¿Alguien más? Ya, pero están bien miedosos y miedosas. ¿Por qué no participan, por favor? Ustedes son los que están aprendiendo. No importa que se equivoquen, aquí hacemos el análisis y corregimos. Ese es el orden de mando, ¿no? Explícate, por favor, cuando hablas del orden de mando. Explícalo, por favor. Pues yo lo veo más de abajo hacia arriba, o sea, los alcaldes, el gobernador da una orden, aunque, bueno, en el valle, algo que yo no entiendo, la gobernadora da una norma, una ley o una orden, lo que sea, y lo deben cumplir todos los alcaldes, o sea, no lo pueden modificar, pero hay distritos especiales, como por ejemplo en este caso Cali y Buenaventura. Están también los decretos que emite el presidente. Ahorita con lo del COVID, pues que el presidente emite ciertos decretos y eso, que no se pueden modificar por ningún gobernante. Las ¿vas leyes, bien? pues ¿Sigue? el Congreso, aunque se supone que, bueno, me corrige ahí, que la Corte, ¿cómo se llama este? CP, ¿qué es? Constitución, la Constitución la pueden modificar siempre y cuando sea por ordenanzas, ¿no? Como por, eso tiene un nombre, ¿cuál es el nombre? A ver, Bueno, eso sigue un tiene, poquito más, a ver, sigue, eso tranquilo. tiene, se supone que la Constitución puede ser modificada por la parte del Congreso, ¿no? Después de ¿Sí? que se analicen ciertas, eso tiene una palabra, Se para cumplan poder ciertos modificar, requisitos. sí, se puede modificar siempre y cuando sea así, pero igual la Constitución es quien domina todo y se tiene que trabajar basados en eso. Es como la Biblia de los Ajá. políticos, pues. Y pues derechos Ya, ok. humanos, pero pues la verdad yo eso en derechos humanos la veo como perdida en la parte política. A veces Ya. priva mucho más la política y la corrupción y demás, más que el derecho humano. Pues yo lo veo así. Ok. A ver, ¿quién más? Gracias por tu aporte, que eso nos da elementos de análisis. Gracias por tu aporte. A ver, ¿quién más participa, por favor? Yo, profe. Bueno, pues digamos que yo cuando veo una pirámide, lo primero que puedo identificar es lo que está arriba en la cabeza es lo más importante. En este caso, pues a nivel Colombia, serían los derechos humanos, que pues obviamente es como el cumplimiento de todo el país. Aunque pues digamos que constitución política, leyes del Congreso y decretos por el presidente de la República, también es algo que afectaría a todo el país. En cambio, ya actos de los gobernadores ya es algo que afecta al departamento y actos de los alcaldes es algo que ya iría a afectar únicamente a un municipio. Es lo que Correcto, comprendo yo. correcto. Está muy bien, Carlos. Está muy bien tu apreciación. Es correcto. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Miren que sí se pueden decir cosas importantes, como lo que acaba de indicar Carlos. ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Sí, señor. Entonces, basado en la pirámide, entonces los decretos presidenciales vendrían como, bueno, sin salirse de las leyes que están en el Congreso solamente, o el presidente tiene alguna libertad, algún caso especial, no sé.
Muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Ahora voy a dar respuesta a ello. Muy buena tu pregunta. A ver, ¿quién más? Sigan interviniendo, por favor, y miren que van surgiendo elementos interesantes. Profe, los acuerdos pueden ser iguales o parecidos a los decretos. ¿Los qué, perdón? Un poquito más alto que no te escucho. Los acuerdos pueden ser paralelos a los decretos. Sí, podrían ser, sí señor. Podrían ser porque Pues, hay decretos municipales, pueden haber decretos municipales, decretos departamentales, decretos nacionales. Entonces podría ser. Los alcaldes expiden decretos. Los gobernadores también expiden decretos. De hecho, lo preguntaba porque pues como ahora con todo esto de la pandemia se escucha de que el presidente pues da como una orden, los gobernadores pues exponen algo en el departamento y ya está a disposición de los alcaldes pues proponer o acordar decretos para los mismos ciudadanos. Señor, es correcto. Por favor, para que esto sea más digerible, es decir, que lo podamos entender, está muy bien lo que trae el compañero a colación, es decir, lo que acaba de comentar. No nos estamos inventando nada, ni nos estamos inventando nada o imaginando nada, sino que tenemos que recurrir a la realidad, a lo que sucede hoy en día en nuestro país. Ese es nuestro mejor espacio para aprender esto. Aquí no tenemos que aprendernos nada de memoria, sino simplemente recurrir a la realidad, lo que nos está sucediendo, lo que está pasando en este momento en nuestro país y podemos entenderlo. Muy importantes los aportes que han hecho. Ahora yo voy a hacer una preguntita. ¿Qué entendemos nosotros por jerarquía de las normas jurídicas? ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué será eso de jerarquía? ¿Podría ser de mayor a menor importancia? Es correcto, sí señor. Es correcto. ¿Eres Santiago? Carlos. Carlos. Ajá, Carlos. Es correcto. Cuando se habla de jerarquía, se refiere al nivel de importancia y al sitio o puesto que ocupa algo o alguien. Muy bien, muy bien. Entonces, si eso es claro, ahora podemos entender más fácilmente la pirámide. ¿Qué es lo más importante que tenemos allí? Los derechos humanos. Derechos humanos. Ya, ok, los derechos humanos. Entonces para allá voy. Tomen nota por allí, por favor. El artículo 93 de nuestra Constitución Política dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Prevalecen, es decir, que esos tratados o convenios internacionales que son ratificados por el Congreso nuestro, por el Congreso de la República, prevalecen sobre todas las normas internas. Por eso están allí de primeros. Sobre los derechos humanos. Miren que no es cualquier tipo de convenio o de tratado, sino los que se refieren a los derechos humanos. Tarea, por favor, para que anoten por allí. Van a consultar cuáles son esos convenios o tratados internacionales que
han sido ratificados por el Congreso colombiano y que son reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico interno. Simplemente van a consultar los nombres, por favor. ¿Sí? Algunos de ellos. ¿Cuáles son esos tratados o convenios internacionales que son leyes en nuestro país y que por ende, miren ustedes, están en la cúspide de la pirámide? Seguidamente de esos tratados o convenios internacionales ratificados por el Congreso de Colombia, que tratan sobre la materia de los derechos humanos, allí sí viene nuestra Constitución política. Allí viene, miren que es la propia Constitución la que establece que por encima de ella están esos tratados y convenios internacionales. Eso es lo que en derecho se llama el bloque de constitucionalidad sobre los tratados y derechos internacionales sobre derechos humanos. No olviden eso. Repito, es lo que legalmente en estricto derecho se denomina el bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Constitución Política, donde es la misma Constitución quien reconoce que dichos convenios y tratados internacionales están por encima del ordenamiento jurídico interno. Luego sí viene la Constitución, posteriormente vienen las leyes que hace el Congreso de la República, luego vienen los decretos que dicta el presidente de la República a nivel nacional. Por eso uno de ustedes o dos me decían hace un momento que con esta experiencia del COVID, ustedes han visto cómo el presidente de la República dicta decretos a nivel nacional donde todos los funcionarios públicos tienen que acatar, tienen que cumplir, todos los alcaldes y gobernadores. Y entonces, ¿qué es lo que hace cada gobernador en su departamento y qué es lo que hace cada alcalde en su municipio? Seguir las directrices nacionales, las directrices que el presidente y los ministros han establecido a través de decretos, y allí en esos decretos les dice claramente: señor alcalde, en su municipio usted puede hacer esto o establezca esto. Señor gobernador, en su departamento usted puede hacer esto o aquello y no puede hacer esto, porque son decretos del presidente de la República y son de obligatorio cumplimiento en todo el país. Y ningún decreto de un gobernador o ningún decreto de algún alcalde puede ir en contrario de lo que establezca ese decreto presidencial. Igualmente, el decreto que dicta el presidente de la República no puede, óigase bien, no puede ir en contra de ninguna ley. Tampoco puede ir en contra de la Constitución política. Para que miren allí, por favor, la pirámide. Que porque sea el presidente de la República, bueno, entonces va a dictar cualquier decreto, lo que quiera. No, señor, no, señora. No puede ir en contra de lo que establecen las leyes y mucho menos en contra de lo que establece la Constitución. Así como el decreto de un gobernador no puede ir en contra de lo que establezca el decreto del presidente, ni mucho menos lo que establezca la ley o la Constitución. Y así sucesivamente con los alcaldes. ¿Queda eso claro, por favor? ¿O hay algo que no se entienda? Sí, está claro. Sí, señor. Bueno, Sí. entonces hago claridad en lo siguiente, por favor. Miren ustedes, voy a comenzar por la base, es decir, por los municipios. En cada municipio la primera autoridad es el alcalde. Y los alcaldes pueden dictar actos administrativos, así se llaman,
para gobernar en su municipio y que son válidos solamente en su municipio. Y junto al alcalde existe un órgano político-administrativo de elección popular que se llama el Consejo Municipal. En Bogotá, como es el distrito capital, se llama el Consejo Distrital. En Cali, como Cali es un distrito, igualmente se llama Consejo Distrital. Pero Medellín o Sabaneta no son distritos, son municipios, entonces se llama el Consejo Municipal de Medellín o el Consejo Municipal de Sabaneta. Y esos órganos político-administrativos a nivel municipal que se llaman consejos municipales dictan acuerdos, así se llaman. Ojo que esto es tema de examen. ¿Cómo se llama el acto administrativo que expiden los consejos municipales? Se llaman acuerdos. Seguidamente, vamos con los departamentos. Los señores gobernadores igualmente en su departamento pueden dictar decretos o resoluciones. Repito, solo en su departamento. Y al señor alcalde, al señor gobernador, perdón, lo acompaña un órgano, un ente político-administrativo que se llama Asamblea Departamental. Y la Asamblea Departamental dicta actos administrativos que se llaman ordenanzas. Y esas ordenanzas se aplican en todo el departamento. Pregunta para los de amigos de Antioquia. ¿Cuántos departamentos, cuántos municipios tiene Antioquia? ¿Se fueron las paisas o los paisas? Pregunta para los amigos de Bogotá. ¿Cuántos departamentos tiene? Ay, perdón. ¿Cuántos municipios tiene Cundinamarca? 116, si no estoy mal. Algo por ahí, sí, señor. A ver, los paisas. ¿Cuántos municipios tiene el departamento de Antioquia? No, estos paisas desaparecieron. Desde hace rato los estoy llamando y desaparecieron. Pregunta acá para los caleños. ¿Cuántos municipios tiene el departamento del Valle? 42. 42, es correcto. 42. Ok, entonces la Asamblea Departamental, tanto de Cundinamarca como de Antioquia o como de acá del Valle, puede dictar ordenanzas para que se cumplan solo en sus departamentos. Seguidamente están los decretos del presidente de la República que, como ya lo dije hace un momento, son de competencia nacional. Se deben cumplir en todo el territorio colombiano. El presidente de la República gobierna a través de decretos. El presidente de la República administra a través de decretos. El presidente de la República gerencia a Colombia a través de decretos. En la parte superior están las leyes que hace el Congreso. Y posteriormente está la Constitución, que es la primera ley. Y por mandato del artículo 93 de la propia Constitución,
ella dice que los tratados y convenios internacionales que versan sobre derechos humanos prevalecen, es decir, están por encima de todo el ordenamiento jurídico interno. Por eso está allí. Preguntas, por favor. Preguntas. Profe, una pregunta, entonces. Adelante. Que yo una vez vi como algo que estaban pasando en el noticiero y me surgió como la pregunta, entonces, es si el presidente es más importante que los congresistas, o los congresistas son como lo más importante. Pues no hablo de las leyes y todo eso, sino ya de los puestos. No sé. Mira, eso es una discusión allí que no tiene mayor sentido, porque cada uno de ellos es importante en la función que desempeña. Por ejemplo, el presidente de la República, por ser elegido popularmente, pues es el funcionario público, digamos que más conocido y más importante. ¿Sí? Y es de la rama ejecutiva. Entonces, como el presidente de la República todos los días lo vemos en la televisión, o él tiene, posteriormente vamos a revisar sus funciones en la Constitución Política, porque las funciones de los alcaldes, las funciones de los gobernadores, las funciones del presidente de la República, las funciones de los consejos municipales, las funciones de las asambleas departamentales, las funciones del Congreso de la República. ¿En dónde creen ustedes que están establecidas esas funciones de todos ellos? ¿La Constitución? Sí, señor, es correcto. Están establecidas en la Constitución Política. Entonces, a raíz de su investidura, de ser el funcionario público elegido por mayoría de los colombianos, entonces podemos decir que goza de gran importancia, pero igualmente los congresistas también son importantes, han sido elegidos en sus respectivos departamentos, en este caso los representantes a la Cámara que los eligen en cada departamento y los senadores sí los eligen a nivel nacional. Entonces, dentro de las costumbres y todo, pues sí, el presidente de la República es una persona muy importante y de acuerdo a esa cultura y a esa tradición, podemos decir que es el funcionario público más reconocido, más importante. ¿Qué otra pregunta hay, por favor? ¿No más preguntas? Profe, de la pregunta anterior, es que no alcancé a escuchar bien cuando respondió. Que si entonces el presidente no tiene como ningún caso especial que pueda romper leyes del Congreso, ¿no? Que ahí no escuché bien porque se cortó. Perdón, Heiler, que si el presidente de la República tiene ¿qué? Pues no tiene como ningún caso especial que pueda sacar un decreto que no vaya ligado a las leyes del Congreso. Sí, claro. Mira, el presidente de la República está ligado al Congreso porque el Congreso hace las leyes. Y una vez que el Congreso aprueba las leyes, tiene que enviárselas al presidente para que el presidente las revise y las firme. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Sí, ya. Gracias. Eso tiene un nombre que posteriormente lo vamos a ver. Bueno, profe. Preguntas. Profe, y cuando él propone sus leyes, como la cosa tributaria de ahorita, la reforma tributaria, también la debe presentar ante el Congreso, ¿cierto? Es correcto, muy buena tu pregunta, Ani. Muy buena tu pregunta.
La Constitución Política establece que es el gobierno nacional quien debe hacer las propuestas de las leyes de reformas tributarias. Y en este momento lo estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, hoy el gobierno nacional, a través del ministro de Hacienda, presentó el proyecto de reforma tributaria al Congreso de la República. De modo que a partir de la próxima semana comenzará el estudio y el debate sobre la reforma tributaria. Y eso, bueno, si está en el Congreso, ¿con cuántos votos pierde? O sea, ¿con cuántos votos dicen no, no entra la reforma? Bueno, allí hay que entrar a estudiar el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso está en una ley y en esa ley se establece el sistema de votaciones. ¿Sí? Entonces, allí en esa ley se establece con qué número de votos es que se aprueba una ley. Normalmente se aprueban por mayoría. ¿Sí? Normalmente por mayoría. Y en el caso hipotético que ojalá no pase, que la aprueben, ¿existe una manera de tumbarla? O sea, ¿el pueblo la puede tumbar por cacerolazos y esas cosas? ¿O existe una No, manera más pacífica? ¿O cómo no, funciona? no. La propia Constitución establece que las normas tributarias no las puede derogar el pueblo. Hay otras leyes que el pueblo sí puede presentar proyectos de ley para ser modificadas, pero las leyes que tengan que ver con tributos, no, solamente el Congreso de la República. La propia Constitución establece eso. O sea que si llegan a aprobar eso, perdimos. Sí, si llegan a aprobar la reforma tributaria como está, pues entonces se convierte en ley de la República y es de obligatorio cumplimiento para todos. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, por favor, recuerden que esta es una presentación que ustedes tienen allí en el aula virtual. Durante la semana ingresen, revisen, estudien, repasen, por favor. Esto es fundamental. Tanto la presentación que ya revisaron ustedes como esta que les estoy explicando. ¿Qué es la moral? ¿Es un fenómeno universal o reglas particulares relativas a cada comunidad cultural? Es una pregunta que queda allí. Una definición de moral es que es la rama del conocimiento que define las normas de la actividad libre del hombre. Un autor llamado Durkheim dice que la moral es la ciencia de las costumbres. Si ustedes se han dado cuenta, y ya que se presenta esta definición, resulta que la moral cambia de acuerdo a las costumbres. ¿Quién me da un ejemplo? Digamos, profe, digamos, la moral en este caso también aplica bastante el tema de si es bueno o es malo lo que estamos haciendo, según, digamos que como lo discrimine la sociedad, podría ser, o la misma costumbre. Sí, eso de hablar de bueno o de malo, eso no tiene sentido. Porque, por ejemplo, lo que es bueno en Bogotá puede ser malo aquí en el Valle. A eso es que se refiere con lo de las costumbres. ¿Sí? Sí, Lo que señor. es bueno en Colombia puede ser malo en Estados Unidos.
Entonces eso depende de las costumbres. Por eso es que este autor Durkheim dice que la moral es la ciencia de las costumbres. Identifiquemos algún ejemplito, por favor. Un ejemplo Profe, pues, sencillo sobre eso. podría ser como las demostraciones de afecto en la calle, no sé, que he escuchado como sobre ese tema. Acláralo un poquito, a ver, por favor, acláralo. Pues las demostraciones de afecto en el público, mejor dicho. Pues no sé cómo se maneje, pero he escuchado que ya hay como una ley o algo sobre eso. A No ver, ¿y sé. qué piensas tú sobre eso? ¿Qué piensas? ¿Qué tiene que ver las demostraciones de afecto con la moral? Pues que antes no se veía como malo y ahora ya cambió, no sé por qué. Pero pues yo he escuchado, según, ¿Qué piensas tú? pues que todo cambió porque ya la gente como que a muchos les molestaba, puede ser. Busquemos otros ejemplos que sean... tu ejemplo, yo sé para dónde vas, pero no quisiera decirlo yo, sino ustedes mismos, por favor, que lleguen a la conclusión. Profe, la mendicidad, ¿Por qué la mendicidad? A ver, danos el ejemplo. bueno, yo soy de las que piensa que si creces en una familia donde piden limosnas, viven de la lástima, pudiendo trabajar, pudiendo hacer otro tipo de cosas, crecen viendo ese tipo de cosas y siguen el ejemplo, que es una cadena que difícilmente se rompe. ¿Y eso qué tiene que ver con la moral? Mucho, bueno, en mi caso. Moral porque, a ver, ejemplo, hay personas que por la mendicidad tienen dinero y aún así siguen dando lástima, siguen haciendo cosas como que de vivir de los demás, o se enseñan a Ajá, robar, o se enseñan a robar, tienen esa pues, costumbre ya entre todos y ya lo hacen y lo ven normal, lo que a los ojos de los otros no lo es. ya. Ok, ok, listo. Ya nos vamos entendiendo. Ya nos vamos entendiendo. ¿Qué otros ejemplos podríamos indicar? Eh, pues de pronto en el transporte público, digamos que acá en Colombia es muy normal que una persona se suba, empiece a hablar, o bueno, que estén hablando por teléfono. Y hay otros países, bueno, si no estoy mal, China, en donde el que usted hable por teléfono en el transporte público está mal visto. Ah, ah, costumbre, ¿no? Ok, listo. ¿Alguien tiene más ejemplos? Profe, ¿el consumo de sustancias psicoactivas también entraría? Porque tengo entendido que hay otros países donde consumir sustancias psicoactivas delante de otras personas es como tan normal, o sea, es como super X. En cambio, aquí en Colombia es como más, el tema es más delicado. Ya, sí, señora, sí, claro, eso entra en el campo de la moral, porque fíjate en la definición, se refiere a la actividad, las normas sobre la actividad libre del hombre, sobre la Entonces, entonces, en ese caso también podría entrar lo que es, digamos, la gastronomía asiática, la gastronomía, en este caso colombiana, ya que allá es como tan normal también consumir animales exóticos, como lo es el pangolín, el perro y diferentes animales, a como lo es aquí, ¿no? Eso también entra ahí, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Mira, por ejemplo, que la vaca en la India, ¿qué sucede con la vaca en la India? Es sagrada, si no estoy mal, Ajá, sí, y acá en Colombia es deliciosa. es deliciosa, correcto, mira. Por eso es que nos dice Durkheim que la moral es la ciencia de las costumbres. Entonces pregunto,
¿Existe una sola moral o muchas morales? Millones. En este caso existirían muchas morales porque, como bien se dijo, para algunas personas es normal unas cosas que para otras no. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Porque la moral es algo subjetivo. Va de acuerdo a las costumbres. Va de acuerdo a las costumbres. Miren, por ejemplo, la moral con respecto a la vaca en la India, ¿sí? La moral con respecto a la vaca acá en Colombia o acá en Latinoamérica. Entonces, existen tantas morales, tantas costumbres haya, porque las costumbres tienen que ver con esa libertad que tenemos, con esas costumbres libres que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, dependiendo de nuestro pensamiento, de la educación, del sitio donde vivamos, entonces se va a establecer determinado tipo de moral. ¿Ok? Entonces, es importante tener allí en cuenta esa precisión. Mis estimados amigos y amigas, vamos a dejar aquí por el día de hoy la tutoría. Aquí en este temita de la moral, les pido el favor que terminen de revisar la presentación, que dentro de 8 días la retomo y hacemos el respectivo análisis. Recuerden, por favor, miren, está aquí, norma jurídica y norma moral. Norma jurídica y norma moral. Allí queda la presentación. Por favor, para dentro de 8 días, necesito que ya tengan la Constitución en la mano. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, señor. Bueno, profe. Bueno, listo. Profe, Señor, qué pena. Una cosita. Sí, Lo que dime. pasa es que con mi compañero habíamos hablado de que si se podía hacer un grupo sobre la clase. Sabes que estamos todos en la clase. ¿Un grupo te refieres a un grupo de WhatsApp? Sí, señor, un grupo de WhatsApp. Sí, claro, pero alguien que se encargue de hacerlo entonces. Pues si quieren lo hago yo. Me escriben